El pasaje del libro de los Hechos cuenta la manera como fueron elegidos los primeros diáconos. Hay un detalle ahí que me parece muy importante. Dice el pasaje que el apóstol Pedro exhortó de esta manera: elijan entre ustedes 7 varones de buena reputación y llenos de Espíritu Santo. Y eligieron a Esteban, Pármenas, Nicanor, Prócoro, etc. Son 7. La pregunta que yo me hago es: ¿cómo sabían que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber que alguien está lleno del Espíritu Santo? Hay una alabanza que dice: si tú dices que amas al Señor, que se te note. No me cansaré de repetir hasta la saciedad, hasta que se comprenda y aún después que se comprenda, que esta iglesia no es una simple asociación humana, material y natural, como podría ser una cooperativa, un club, un sindicato, una ONG, una DESCO. Se trata de una obra divina, sobrenatural y espiritual, que para mayor claridad no es mía ni de ninguno de ustedes, es propiedad de Dios. Es una obra que Él ha edificado en roca, es la niña de sus ojos, es el pueblo que Él ha comprado con su sangre. Desde antes de ser ordenado, tuve claridad de qué es lo que yo quería. Cuando fui ordenado, hice un trato con el Señor. Le dije que me diera solo 3 años de vida. Siempre creí que larga vida, larga cuenta. En ese tiempo me entregué al 100%. Dormía cuando mucho 4 horas. Y efectivamente a los 3 años me estaba muriendo. Fue una situación muy dura. Estuve como 4 días inconsciente. Y ahí recibí esta palabra: falta mucho todavía. No morí. Y entonces hice otro trato con el Señor: que el día que no viva conforme al ministerio, el día que no le sea fiel, ese día que me mande la muerte. Es por ello que cuando la institución romana me separó de sus filas, fue un sufrimiento grande para mí, porque jamás pensé estar fuera de esa jerarquía. Pero leyendo lo que dice el libro del Génesis en el capítulo 45, cuando José, después de haber sido tratado tan mal por sus propios hermanos, al dárseles a conocer les dice en los versículos 7 y 8: no fueron ustedes los que me hicieron todo eso. Fue Dios quien me envió delante de ustedes para hacer bendición para ustedes. Eso es lo que yo creo. Cuando me decían: primero Dios que un día le den parroquia, yo oraba al Señor diciéndole: primero Dios que no. Ahora, gracias a la misericordia de Dios, puedo ser de bendición para ustedes. Y cuando en el 2004 quise legalizar mi ministerio en la elaboración de los estatutos que presenté a Gobernación, no participó nadie más que el Espíritu Santo y yo. Aparece ahí como uno de los fines de la iglesia luchar contra los abusos que han conducido a la decadencia del clero, del Estado religioso y la sociedad cristiana. De todos es conocido la situación en que Roma ha caído, y no me voy a entretener en ilustrarles lo que está sucediendo. Pero también yo creo que para ser igual que Roma, mejor Roma. No nos vamos a convertir en una copia barata. Si hemos venido a esta obra es para marcar la diferencia. Fuera de Roma nos encontramos con una serie de organizaciones y de ministros que han creado sus propios clubes para satisfacer sus deseos. Y aprovechando que dicen: nosotros no estamos con Roma, nosotros somos libres e independientes, terminan haciendo un desorden y relajo. Considero que muchos de esos clérigos dentro de la jerarquía romana quizás nunca hubieran llegado ni a diácono. Pero claro, ahora se presentan como arzobispos,
como obispos primados y hasta patriarcas, inventando y haciendo que lo que ellos llaman iglesias sea un florilegio de ideas y caprichos, adaptando la palabra al mensaje del Señor, el mensaje del Señor a sus propias conveniencias. Entre nosotros no debe ser así. Nuestra razón de ser no es eso. Un día le pregunté al Señor, ¿a quiénes voy a recibir? Y el Señor me dijo, a los que estén dispuestos a sufrir y sacrificarse por mi obra. Ese es el primer requisito que pongo. No nos interesa hacer crecer el negocio o el imperio de nadie, solo hacer que el reino de Cristo crezca. Por eso Jesús en el Evangelio nos dice, si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Puesto que ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Alumbre así la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hace poco alguien escribió en las redes sociales este comentario que me ha hecho reflexionar mucho. Una iglesia sin espiritualidad es como un charco de agua que está fermentando y cultivando todo tipo de gérmenes. Con el tiempo las bacterias se comen unas a otras. Una iglesia con murmuraciones es un infierno de desobediencia que se autodestruye por ambiciones personales, sirviendo a la lengua y no a Dios. Una iglesia sin santidad no tiene corazón, no tiene vida, es un sepulcro blanqueado que aparenta lo que no es. Y en la intimidad pensando oculta todos los ojos del hombre, pero se olvida que hay un Dios que todo lo escudriña y todo lo ve. Una iglesia dividida carece de un mismo sentir y deja de ser una. Está muerta súbitamente. Ha perdido el camino de ser un instrumento de Dios para ser un instrumento del demonio. Si usted cree que en su comunidad está pasando esto, ore mucho. Creo que está en el lugar equivocado. Yo lo hago. Así decía ese comentario. Esto me ha dejado pensando. Y se lo voy a dar por escrito para que reflexionemos detenidamente. Decimos que lo que estamos tratando de hacer es una renovación del estado religioso. Cada uno asumiendo el ministerio y vocación a la que ha sido llamado. Yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega están en la misma situación y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él. Y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios y otro construye encima. Cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima. Pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, con plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Estas palabras del apóstol, está clara cuál es la misión que nos corresponde también a cada uno de nosotros. Y añade el apóstol, y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí.
pero ahora es tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. No dando nosotros en nada motivo de escándalo o de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Queridos hermanos, no estamos jugando. Hemos sido llamados a hacer historia, no a actuar por emocionalismos o arranques de euforia, impulsos de pasión o exabruptos de cólera, como niños que hacen pataletas o adolescentes despechados. Ya me imagino un grupo de clérigos hemos que un día no pueden celebrar la Eucaristía porque están con depre, andan con bajón. Ministros que no pueden cumplir con sus obligaciones porque tuvieron un encontronazo con su novia o con su esposa. Clérigos que no pueden ir a una misión porque están malitos o porque ahí no hay las comodidades que nos gustaría tener. El apóstol Pablo nos dice cómo hemos de ser: saber vivir en la abundancia y en la escasez, ser, como decimos comúnmente, de plan y ladera, hombres guerreros, hombres valientes, que seamos capaces de llevarnos los charrales con el pecho, dispuestos a dejar jirones de pellejo en los chiribiscos, dejar la suela de los zapatos en los pedregales, hacernos callos en las rodillas, pero no en el alma. Y cuando les hablo de estas cosas, mis queridos hermanos, se los digo con conocimiento y experiencia. No exijo más de lo que me exijo a mí mismo y no pido algo que yo no haya hecho o esté dispuesto a hacer. Jesús dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Si se siente débil, pida la fuerza al Señor. Joel en el capítulo 3, versículo 10 dice: diga el débil, fuerte soy. Como aquel soldado que en la batalla había visto cómo caían casi todos sus compañeros. El batallón había sido diezmado y eran pocos los que quedaban. El general del ejército le dice: soldado, ¿tiene miedo? Y el soldado dice: sí, señor, pero no me he ido todavía. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba, dice Siráside en el capítulo 2. Por ello es importante considerar el hecho de ser consagrados, es decir, santificados, apartados para Dios, como esas velitas que se encienden y se consumen en el altar. Somos para Dios, no para nosotros mismos, ni para el mundo, ni para el pecado. A veces escuchamos que alguien celebra aniversarios de ordenación y dicen: yo me consagré al Señor hace 10 años, hace 15 años, hace 25 años, hace 50 años. ¡Qué bueno! Pero saben, mis queridos hermanos, lo que Dios quiere que usted esté consagrado hoy. No se trata que hace tiempo recibió la ordenación. ¿Y cuánto te duró la garantía? ¿Cuánto te duró el entusiasmo? ¿Cuánto te duró la ilusión? La pasión por el ministerio. Es por ello que creo firmemente que la entrega, la consagración, la vida cristiana no es cuestión de emoción, sino de decisión. No es cuestión de sentimiento, sino de voluntad. Podríamos tener la cabeza llena de conocimientos filosóficos, teológicos, doctrinales y escriturísticos, pero si nuestro corazón, nuestra vida no le pertenece al Señor, somos como campana que suena. Por eso el Señor le dijo a aquel gran teólogo de su tiempo, aquel sabio de la religión llamado Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Nosotros, mis queridos hermanos, obispos, presbíteros y diáconos, debemos vivir nuestro cristianismo a carta cabal, por experiencia personal, no porque lo hemos leído en un librito, porque nos han contado o porque lo hemos aprendido en los seminarios y en las universidades, sino porque hemos tenido una experiencia personal con Cristo vivo. Un día le dije a un sacerdote que llegó pidiendo mi ayuda para ir a matar a su obispo. Yo le dije que hay cosas que no podemos hacer porque somos seres humanos, y más aún porque somos cristianos, y mucho más grave todavía si somos clérigos, porque al que más se le da, más se le pide. El cristianismo no es religión, el cristianismo es un estilo de vida
Si queremos vivir en Él, debemos acomodar nuestra vida a las normas y enseñanzas de Cristo, nuestro Señor y Salvador. A veces nos quejamos de que nuestros fieles no captan, que nuestros fieles no se someten, que no se entregan. La medida para tener una comunidad viva, una comunidad entregada, una comunidad fervorosa, somos nosotros mismos. Trabajamos por la salvación de las almas, y la primera alma que debemos salvar es la nuestra. Si no te interesa tu alma, si no te preocupa por tu santidad, si no te interesa tu salvación, ¿cómo te va a interesar la salvación de otros? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ha dicho el Señor. Que recordemos, queridos hermanos, que la llamada y el don de Dios es irrevocable. O como dice la versión latinoamericana, Dios no se arrepiente de haberte llamado. No podemos, por tanto, cuando vemos la cosa seria, comenzar a echar lamento y pensar que quizás nos equivocamos, que quizás este no es nuestro camino. La razón de estos pensamientos es que no hemos entregado del todo nuestro corazón al Señor. Dios no te pide mucho, Dios te lo pide todo. El salmista llega un momento de darle órdenes a su alma. El salmista, para que alabe al Señor, dice el libro de los Salmos en el Salmo 103: alma mía, alaba al Señor, que todo mi ser alabe su santo nombre. Mis queridos hermanos, si tu alma no quiere alabar al Señor, si tu cuerpo se resiste a entregarse a Dios, si un día tu ser lo que quiere volver a sus antiguos vicios y pecados, dale órdenes y dile que ya no manda Él. Deja que Cristo mande, deja que Cristo gobierne, y dile a tu alma, dile a tu cuerpo que quiere comodidad. Dile a esas piernitas: ajá, piernitas mías, ustedes lo que quieren es descansar. Ajá, cuerpito mío, lo que querés es placer. Pues escúchame, cuerpo mío, escúchame, alma mía. Ahora ya no manda vos, ahora hay alguien que manda y se llama Cristo, Rey y Señor. Así que, alma mía, alaba al Señor. Así que, cuerpo mío, sirve al Señor. Cuando ya no quieras seguir, cuando sientas que ya no puedes, dale órdenes a tu cuerpo, dale órdenes a tu alma. Somos como el jinete que lleva en sus manos el freno y en sus pies las espuelas. Cuando el caballo o la bestia no quiere avanzar, trabón de espuela y adelante. Y cuando la bestia quiere ajustar, freno para que se detenga. El hijo pródigo, después de haber derrochado todos los bienes que su padre le había dado, dice el Evangelio, que los había despilfarrado, pero toma una determinación. Dice el joven: me levantaré, iré, le diré. Está hablando, hermanos, de acciones que él toma y que hace. El problema, saben, que cuando estamos pasando por la prueba, siempre queremos que Dios haga su obra, que Dios nos fortalezca, que Dios nos libre, que Dios nos sane, que Dios nos levante. Yo creo que Dios puede hacer todo eso, pero lo hará una vez que tú le des órdenes a tu vida y te digas a ti mismo: Luis Alberto, levántate. Alma mía, alaba al Señor. ¡Shh! Cuerpito, ¿estás ahí sentadito? ¡Levántate! Cuerpito, ¿te querés quedar ahí en la hamaca? ¡Levántate! Y dice aquel pasaje, y el hijo pródigo dijo: me levantaré, iré y le diré. Y sigue diciendo el salmista: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo que sucede, hermanos, es que se nos olvida lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mi vida estaba perdida, tu vida estaba condenada, no había salvación para nadie, porque dice la palabra: pues cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí está la misericordia de Dios, que siendo nosotros aún pecadores, envía a su Hijo para rescatarnos y nos ha llamado a formar un pueblo nuevo, una nación santa, un sacerdocio real, un pueblo de su propiedad. Justo es que alabemos y nos entreguemos por completo a Él,
Y por si se nos hubiere olvidado, el salmista dice: Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y de ternura. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. No olvidemos, mis hermanos, los beneficios del Señor. No olvidemos que somos lo que somos porque Él ha tenido misericordia de nosotros. El sacerdocio, al igual que el bautismo y la confirmación, sabemos que imprimen carácter, que es un sello espiritual que configura con Cristo al que lo recibe. Se trata de un sello indeleble, es decir, permanente. Y por lo tanto, el cristiano lo recibe una sola vez en la vida. Pero aparte de ese carácter espiritual, es necesario forjar un carácter en el sentido psicológico. Es decir, un comportamiento de acuerdo a la dignidad, una manera de ser conforme a la persona que representamos. En otras palabras, identificarnos con Cristo. Se dice que el sacerdote es otro Cristo, ipse Christus, el mismo Cristo. Hemos de tomar entonces la imagen, la figura, el modelo, el estilo, el carácter de Cristo. Formar en nosotros el carácter equilibrado de Cristo. Hombres que no se dejen amedrentar. Hombres que son sensibles, compasivos y misericordiosos. Que ante situaciones personales no se desmoronan. Que son capaces de reír con el que ríe, llorar con el que llora. Capaces de hacerse todos para ganar a algunos. Todo eso sin perder su dignidad y compostura. Si nos comparamos con el malvado, con el corrupto, con el depravado, con el degenerado, nosotros vamos a salir como blancas palomas, vamos a salir brillando. Pero es aquí que el modelo nuestro es Cristo Jesús. Y ahí todos quedamos humillados. Humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, y Él a su tiempo os levantará, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5 y versículo 6. Siempre he creído que los dos grandes problemas en el mundo son la intolerancia y la incoherencia. La intolerancia nos cierra y muchos creen que nos da seguridad porque así nos conservamos puros. Pero el problema es que perdemos la oportunidad de enriquecernos con la sabiduría y las verdades de los demás. Como los padres que sobreprotegen a sus hijos y no les permiten relación con el mundo real. Cuando entran en contacto con él, fracasan. El asunto es vivir en el mundo sin ser del mundo, como nos enseña Cristo. La incoherencia, por su parte, nos hace vivir de una manera ilusoria, creando un mundo de fantasía. Tanto aparentamos que terminamos por asumir ese comportamiento. Como algunos han dicho, que una mentira de tanto repetirla se convierte en nuestra verdad. El problema es que no es real. Las palabras más duras de Jesús en el Evangelio fue para aquellos que vivían de esa manera incoherente. Jesús les llamó hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado, hijos del diablo. Pero aquellos que fueron humildes y se presentaron tal como eran, aún con sus miserias, enfermos, leprosos, pecadores, Jesús les dijo las palabras más dulces, tiernas y cariñosas. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Tu fe te ha salvado. No tengamos miedo entonces de presentarnos tal como somos. La Biblia dice que no hay ni uno solo justo, solo Dios es santo. Entreguemos nuestra miseria, nuestra pequeñez, nuestra limitación, ya que como dice el apóstol, cuando somos débiles, entonces cuando somos fuertes. La Biblia habla de grandes siervos como Moisés, como Elías, como Jacob. Y cuando yo hablo de la Biblia, bien pudiéramos hacer un examen ahora aquí y preguntarle quién anda Biblia. Porque saben, la gente no cambia por leer revistas. La gente no cambia por leer periódicos. La gente no cambia por cuentos o anécdotas de viejas. Pero son millones que han visto transformadas, renovadas y cambiada su vida por el poder de la bendita, infalible e inerrante palabra de Dios. En sus predicaciones, mis queridos hermanos, apóyense en la Biblia.
Romanos 10:17 dice que de oír viene la fe. Pero no por oír cualquier cosa, sino por oír la palabra de Dios. Pues bien, la Biblia nos habla de un hombre valeroso llamado Caleb. Caleb, compañero de Josué, fue uno de los 2 espías que fueron enviados por Moisés para reconocer los territorios que debían ser su futuro hogar. Si se leen los relatos, vemos que, excepto Caleb y Josué, el resto volvió asustado. Y el Señor se enfadó y señaló que ningún israelita de esa generación mayor de 20 años entraría en Canaán. Pero sí entrarían sus hijos, así como Josué y Caleb. Y los israelitas estuvieron durante 40 años deambulando por el desierto y poco a poco muriendo todos los adultos que habían salido de Egipto. Josué capítulo 14, versículo 6. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y le informé como yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo. Pero yo seguí fielmente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró y dijo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido fielmente al Señor mi Dios. El Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años, desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto. Así que ahora tengo 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día. Porque tú oíste aquel día que allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Termina en el versículo 15. Caleb vio con los ojos de la fe y atestiguó conforme lo que sentía en su corazón. Pero además de eso dice la palabra que siguió plenamente al Señor. Otras versiones traducen: siguió fielmente al Señor. 1 Corintios capítulo 4 dice: lo que se espera de un servidor es que sea fiel. Un pastor evangélico en España escribía en una revista que el problema no es si el sacerdote es soltero o si es casado. El problema es de fidelidad, ya que tanto el soltero como el casado pueden ser infieles. Querido Carlos, queridos hermanos ministros, solo tenemos que ser fieles. Caleb recibió la promesa a los 40 años. Siguió esperando su herencia 45 años más. Y a los 85 años todavía se considera fuerte para conquistar naciones. Nunca es demasiado tarde, hermano Efraín, para heredar las promesas de Dios. La Biblia nos habla que hay premios, galardones, coronas para los que sean fieles. Corona incorruptible, corona de regocijo, corona de justicia, corona de vida, nombre nuevo, nos sentará en su trono, dará una vestidura blanca, etc. Todo al vencedor, al que persevere hasta el final. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. No se trata de pensar ya a esta hora que si no estoy cumpliendo entonces mejor me retiro. Aquí es, o se compone o se compone. O sigue, o sigue. Como cuando yo estudiaba como 6º grado. Me dio por escaparme de la escuela. Me pusieron el dedo. Y mi padre, que está ahí, me castigó mandándome a aplicar la milpa. Yo no he sido muy bueno para trabajar en la milpa. Así que me dijo él: vos con la cuma te morís de hambre. Así que o estudias o estudias. Así que estamos subidos, mis hermanos, en esta barca. O seguimos, o seguimos. Pero no a regañadientes, sino siendo fieles al Señor.
San Pablo escribiéndole a los Corintios